Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Enfermería en la Universidad La Salle en Zahualcóyotl, mi compañera Plasencia López Eli y su servidor Contreras Delgado Osvaldo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el diálogo intercultural y su relación con mi profesión, que sería la enfermería. Bueno, ¿qué es el diálogo intercultural? Se podrá decir que el diálogo intercultural es la manera de facilitar un intercambio de nuestras diferencias, valores, lenguajes, para lograr convivencia con otras culturas. Dentro de la enfermería nos encontramos con el simple hecho de mantener un respeto contenido, un diálogo con la sociedad, con los pacientes, el no discriminarlos por su cultura o teniendo una comprensión necesaria, el poder convivir de una manera sana, ya que todos somos iguales, teniendo los principios, la ética y los valores que nos distinguen como personas. En la convivencia entre culturas, como se mencionó anteriormente, permite una relación de paz entre la sociedad, así como la aceptación a los enfermeros, ya que en tiempos atrás hubo mucha discriminación. Por medio de la comunicación y el respeto es para que ambas se pongan en igualdad y poder tener una conversación y resolver problemas, dudas o inquietudes que tengan. En el ámbito de la salud, sabemos que el trato hacia el paciente y todo el personal es de suma importancia, generando intercambio de ideas, opiniones y llegar a soluciones. ¿Cómo ves esto, compañera? Pues yo considero que es muy importante tener este concepto muy en cuenta, ya que no solo con los pacientes, sino con nuestros compañeros hay que respetar las ideas, las visiones y las culturas de las que provienen. Y considero que el trato a los pacientes sí debe de ser como tener en cuenta más ese concepto, ya que nos podría evitar muchos problemas, tanto legales como de discusiones o algo así. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, y es necesario ofrecer a los profesionales de enfermería herramientas que los ayuden a reconocer y valorar los aspectos inertes a la cultura del ser que está siendo cuidado. Para los profesionales que se relacionan con personas y grupo, sobre todo aquellos que trabajan con la salud. Su relación de intercambio, sus prácticas, así como lo que afecta a la condición de vida y la ocurrencia del proceso salud-enfermedad en los diferentes grupos de la estructura social. De esta forma, entendemos que los profesionales de enfermería precisan generar espacios facilitadores de diálogo interactivo para sensibilizar al otro a través del lenguaje. Bueno, ¿qué es la integridad? La integridad es comprendida como el derecho básico de toda persona y debe ser garantizada a nivel físico, psíquico y moral. Es decir, nadie debe ser torturado ni recibir tratos crueles o degradantes. Incluso cuando un individuo es privado de su libertad por consecuencia de un delito ante la ley, debe ser tratado con respeto y dignidad. Dentro de la enfermería, sabemos de antemano que esto es de suma importancia porque nosotros protegemos a los pacientes y dentro del hospital nos protegen a nosotros. Y bueno, el valor de la integridad humana. En la enfermería, dentro de la enfermería, el valor de la integridad humana se encuentra la ética y los valores. Son principios ineludibles que deben caracterizar a los profesionales de la enfermería, lo cual exige respeto, dignidad a la vida, calidad a quien se le otorga los cuidados hospitalarios. En la enfermera o el enfermero, la moral es necesaria para cumplir con fin primordial de servir al bien común, mejorar la salud del pueblo y prolongar la vida del hombre. También como profesionales de la enfermería es importante tener una visión y misión que nos llevará siempre a buscar el bien y no el mal y procurar a los pacientes. La veracidad también es un principio que establece no mentir o engañar al enfermo. Y la beneficencia, que establece que los actos del personal de enfermería deben ir encaminados hacia el bien del usuario. ¿Tú cómo ves esto, compañera? Pues considero que es muy importante estudiar todo esto porque, bueno, creo que
te ha tocado y nos ha tocado a todos los estudiantes de nuestro grupo que no se ve eso en el hospital, ese trato con respeto, respetar la dignidad de la vida del paciente. Muchas veces los enfermeros no los respetan y considero que nosotros como estudiantes de enfermería podemos hacer un cambio con base a estos conceptos que estamos viendo. Tienes mucha razón en eso, de que a veces hay muchas personas que no respetan el trabajo de un enfermero o algo así. Y sabiendo esto, yo creo que con eso se lograría mucho más el respeto tanto al personal de salud como al entorno social. Como nosotros el paciente, ¿no? Y bueno, yo les voy a hablar sobre las competencias interculturales reflejadas en la enfermería. Principalmente vamos a recordar el concepto de las competencias interculturales, que esto identifica la habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones y expectativas de personas de otras culturas, es decir, la habilidad de identificar y comprender, valorar también adecuadamente comportamientos, actitudes y expectativas laborales de personas pertenecientes a otros entornos culturales. Dentro del ámbito de salud y en este caso de la enfermería, en la dimensión del proceso salud-enfermedad se encuentra una diversidad de conocimientos, prácticas e instituciones para promover la salud, prevenir, curar y rehabilitar a las personas enfermas. Esta diversidad se constituye en campos simbólicamente mediados que las personas reproducen, constituyen y transforman a través de las relaciones de poder situadas en un contexto social. Sin embargo, en la cotidianidad de los equipos de salud de la atención primaria es común entender los conocimientos, las prácticas y los valores culturales como una realidad propia de las comunidades y de manera negativa, como factores de riesgo que se deben erradicar o cambiar. Esta mirada excluyente no considera que el contexto sociocultural esté mediado a la experiencia humana. ¿Y tú qué opinas, compañero Osvaldo? Yo opino que sí, que tienes razón, que el contexto sociocultural está mediado a la experiencia humana, ya que, como dice aquí, que los conocimientos, las prácticas y los valores se van construyendo de una realidad propia. Y eso ayuda a erradicar o cambiar los factores de riesgo. Entonces, yo creo que sí, que estas experiencias ayudan mucho a la humanidad. Avanzarla en las competencias, ¿no? Ujú. A saber cuál mejorar, qué mejorar, en qué hiciste mal y todo eso ayuda bastante. Y en este caso también consideramos que en enfermería se tienen que reflejar bastante estas competencias, ya que tiene que existir un compromiso de cubrir ciertas características muy importantes, tales como tener una responsabilidad, que es pues tener en cuenta que tenemos la responsabilidad de que tenemos una vida en nuestras manos, actitud, no, o sea, actitud y buena actitud, porque no podemos estar contestando mal a los pacientes o a los compañeros. Ser hábiles a la hora de, a lo mejor, alguna emergencia. Tenemos que ser muy, muy hábiles, muy rápidos. Igual creativos, porque, bueno, nos ha pasado que igual no hay material suficiente o así, pero podemos sustituirlo teniendo creatividad. Saber comunicarse con el paciente, respetar sus derechos humanos y su identidad, entre muchas cosas más que se tienen que ver por competencias interculturales con relación a la enfermería, pero por lo tanto nosotros como estudiantes debemos tener en cuenta desarrollar plenamente dichas competencias. Para el reconocimiento de la identidad de los otros en su diversidad cultural reflejada en enfermería, principalmente tenemos qué es el reconocimiento de la identidad. Este consiste en la realización de una serie de comprobaciones que darán como resultado la corroboración de que la persona está intentando realizar una gestión u acción, es realmente quien dice ser. Esto es muy importante. De esta forma, las acciones que deben llevarse a cabo se realizan en un entorno de confianza y seguridad, tanto para el usuario como para la organización, en este caso en algún centro de salud o en algún hospital.
Así se elimina por completo el fraude de identidad. El usuario confirmará que se está adjuntando correctamente a su persona las acciones concretas y la organización certificará que el usuario es adecuado. ¿Qué opinas sobre este importante concepto, Osvaldo? Pues sí, es muy, muy importante porque hay veces que se debe de, en nuestra carrera o lo que estamos estudiando de enfermería, es muy importante eso, confirmar que es la persona, porque hay muchas veces en un hospital o en caso mío que me tocó estar en unas prácticas de primer servicio, me tocó una persona que no tenía ni siquiera nombre, no sabía ni quién era ni nada. Entonces ahí en el cuadrito que ponían de los nombres de los pacientes, ahí decía desconocido y así lo dejaron. Entonces yo creo que es muy importante el saber el reconocimiento de identidad. Y le preguntaban a la persona y le preguntaban, no sabían ni cómo se llamaba, ni cuántos años tenía, ni nada. Entonces así lo trataban como desconocido. Entonces es muy importante este tema que estamos hablando de reconocimiento de identidad. Sí, obviamente. Igual tenemos que es el reconocimiento de la identidad cultural. Este es un elemento que muestra la diversidad cultural como punto de partida y motor de la constante reconstrucción de las culturas. Es igual la afirmación, reconocimiento y vinculación con la realidad de los sujetos que se constituyen y forman en las distintas culturas. La identidad nos sitúa respecto del otro, el afirmar la singularidad distintiva con base en la que creamos y recreamos un sistema específico de significación, ya sea personal, comunitario o social, adscribiendo así pertenencia étnica y lingüística, posiciona a los sujetos en un intercambio de prácticas culturales en el que actúan, se relacionan y proyectan. Así la identidad forma parte de la cultura y a su vez le da sentido y consistencia. Si la identidad parte del reconocimiento de uno mismo, el sentido del yo proporciona una unidad a la personalidad que para formarse necesita la presencia de otro que lo transforme, moldea a su vez. Tenemos que también esto en conjunto, o sea, la identidad de las personas y la identidad cultural, como se refleja en enfermería, es un punto importante tanto para, para los enfermeros como para los pacientes y familiares. Cualquiera Cualquiera que sea humano tiene que tener identidad, muchísimo más cuando, es muy importante cuando están en el hospital, porque como lo mencionaba mi compañero, hay veces en que llegan y no saben cómo se llaman, o sea, no tienen pruebas de su identidad. Entonces es muy importante tener el registro de cada paciente, no solo para saber quién es, sino reconocer su identidad cultural, para comprender sus necesidades en caso de tener otro idioma, igual respetar sus costumbres y llevar a cabo los cuidados adaptándonos a la persona. Cada registro de la persona nos ayuda a llevar un seguimiento de tratamiento, de historial médico, saber a qué es alérgico, si tiene enfermedades y si esto, o sea, si no sabemos esta información es difícil tratar con el paciente. Todo esto lo obtenemos con reconocer su identidad, por eso recalcamos que es muy importante en el ámbito de la salud. ¿Qué opinas, compañero? Sí, es muy importante porque nosotros lo hemos visto en farmacología, que a lo mejor nosotros le podemos administrar un medicamento al paciente y no sabemos si es alérgico, no sabemos si va a tener una reacción adversa o algo así. Entonces, es muy importante saber eso de cómo sus alergias en el paciente. También, como dices, cómo se le va a tratar si no sabemos si viene de Estados Unidos o de China, supongamos. No sabemos ni si nos va a entender, si no nos va a entender. Entonces, a lo mejor a él no le gusta que lo inyecten porque en su cultura las inyecciones son venerar a alguien más. Entonces, tenemos que saber, como dices, eso, ver reflejado lo que es la persona y su cultura, porque a lo mejor hay culturas que dicen, no, pues a mí no me gusta que me inyecten o que me saquen sangre porque Alá no lo permite. Entonces, yo creo que tenemos que saber todo eso para hacer un buen cuidado y un buen estar bien con el paciente, más que nada, porque si el paciente está bien, tú vas a estar bien, entonces va a estar como en armonía todo. Porque si el paciente está mal, te agrede, te grita, te todo, entonces tú ya no vas a querer atenderlo. Entonces se va a generar como un conflicto. Entonces, si todos estamos en armonía, todos estamos bien, pues entonces yo creo que eso es lo bueno. ¿Tú qué dices? Sí, tal vez
es importante no solo a lo mejor en costumbres, sino que se ha visto en religiones que hay veces en que pues su religión no les permite hacer ciertas cosas como sacarle sangre y todo eso, y tenemos que respetar eso y ver la forma de cómo solucionar el problema que está, Sí, ¿no? sí, sí, eso sí. Bueno, y esos serían los temas más relevantes que nuestra carrera está con el diálogo intercultural y se ve reflejado en la enfermería. Entonces, eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por vernos y Muchas gracias. escucharnos. Y le dejamos acá en la siguiente diapositiva las referencias por si quieren saber más o si quieren meterse más al tema o algo así. Y eso sería todo de parte de mi compañera Eli, de su servidor Osvaldo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego.